creo que es más o menos que lo que está intentando manifestar es lo que la Eucaristía es una presencia indefinida de Cristo nacido. Bien, simplemente digo con esto que lo que hay que creer son los artículos de fe que están en el credo, y la Iglesia no nos pide creer en los milagros eucarísticos, pero si están ahí y suceden, será por algo, y será para que entendamos mejor la Eucaristía. Luego hay otros milagros que resaltan aspectos un poco más colaterales, más secundarios. Por ejemplo, pues hay un milagro que es en Moncada, aquí en Valencia. Hay un sacerdote que duda, es un sacerdote piadoso, así como hay otros que dudan porque no dudan de la Eucaristía, pero este lo que dudaba es de su ordenación sacerdotal, porque había sido ordenado por un hereje, por un antipapa. No por el antipapa, sino por un obispo que a su vez había sido... Y él dudaba de que su ordenación fuera válida y estaba atormentado diciendo: ¿estaré dándole a esta gente el cuerpo de Cristo o estaré dándoles pan ordinario y la gente viene aquí a comulgar? Y el hombre estaba... Y entonces, aquí en Moncada lo que pasó es que vino a misa una niña, que es Santa Inés de Moncada, si no me equivoco, Moncada. Y la niña, de 5 años, en la misa, acompañaba a su madre. La niña supongo que no comulgaba, pero iba a misa con su mamá. La niña le dijo a su madre: oye, quiero volver para a ver a ese niño que tenía el cura en sus manos. ¿Qué niño? No, el cura tenía un niño en sus manos. Entonces la madre le dice al cura: oye, que mi hija dice que tienes un niño entre los brazos cuando le bate. Entonces el cura dice: ahí va. Y dice, al día siguiente la convoca y dice, y hace un truco, que es que lleva 2 formas, y una la consagra y la otra no. Y entonces levanta una y le dice a la niña: ¿qué ves? Pues el niño. Y levanta otra y dice: ve una cosa luminosa y tal, ¿no? O sea, que no, que queda mal, ¿no? Entonces el cura, porque en eso... Bueno, y dice: ¿esto por qué pasa? Pues a lo mejor es precisamente lo que Dios quiere también tener un detalle con el cura este, que era un cuidadoso, y dejarnos claro que para consagrar válidamente en misa no hace falta, o sea, no basta con haber sido válidamente ordenado, y que un hereje también puede ordenar válidamente a un sacerdote. O sea, son aspectos un poco secundarios, ¿no? O en ese mismo milagro que van a decir: pues a lo mejor Dios quiere resaltarnos eso de dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Y está dejando que sea una niña de 5 años la que nos dé una lección de mono, ¿no? No sé. Quiero decir con esto que los milagros eucarísticos yo creo que son útiles porque nos ayudan a reflexionar sobre cosas de la fe, pero tampoco en sí mismos son como para pretender que exigen una persona de Dios, ¿no? Entonces, directamente yo, para no enrollarme más, lo que paso es aquí a esta lista de los milagros que sucedieron en España, ¿no? Y eso, y dar una pincelada pues, de a lo mejor qué pueden esconder, qué significado. El primero, como he dicho, es este de Iborra, que estuvimos el mes de diciembre, pues tuve la suerte de ir allí a verlo, y está aquí en Lérida, y es ese que digo, que es bastante extraordinario porque en España no se ha dado que yo sepa en ningún otro sitio, que brotó sangre del cáliz, de repente brotó la sangre, y entonces conservan allí, en este santuario que se llama del San Ducte, es donde sucedió. Pero no se conserva allí, sino que el milagro, los restos del milagro se conservan en la parroquia de Iborra. ¿Qué es lo que se conserva? Pues se conservan unos trozos de esparto, o que las mujeres barrieron o limpiaron el suelo que estaba ensangrentado. Entonces tienen ahí pues el esparto y ponen el sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo. Y conserva también un poco de tela, de la tela del altar, también que conserva la sangre de Cristo. Bueno, esto aquí menciono también en la introducción menciono aquí en la introducción del artículo a un italiano que se llama... ¿Este italiano cómo se llama? Vamos a ver. Bueno, pues... a ver si lo encuentro. El Serafini. Este señor, un señor que ha escrito un libro que se llama Un cardiólogo visita a Jesús. Y él analiza varios milagros eucarísticos en los cuales se ha convertido la hostia eucarística en carne. Y el hombre está perplejo porque dice: en estos casos se ha podido determinar que es carne de miocardio, de un
corazón, que está vivo, en el momento del análisis era un ser vivo, lo cual es paradójico, porque dices, ¿cómo es posible? Pero sí, las células estaban... y que había sido sometido a un estrés traumático, en que todo indicaba que procedía de un hombre que ha sido atormentado. Bueno, pero el problema que había es que no se podía, y que era sangre humana de tipo AB positivo, me parece, pero que no se podía determinar el ADN. No sé, entonces, el hombre intentaba explicar por qué puede ser esto. Entonces dice, bueno, primero por las condiciones en que se ha conservado, los casos que él analizó, que son en Buenos Aires, un caso de Buenos Aires de 1996, otro caso de México, etc., otro caso por ahí, que no se ha podido determinar el ADN ni compararlo con reliquias de la pasión, con la Semana Santa, con el Sudario de Oviedo. Entonces, claro, el hombre dice, por una parte dice, bueno, por una parte porque no se han conservado bien y no se puede hacer una equipación. Por otra parte dice, bueno, a lo mejor es que Dios no quiere que lo sepamos y permite que haya cosas que no se descubran. Y luego hace un análisis y dice, bueno, y es que son dos tipos de presencia de Dios distinta, porque las reliquias de la pasión lo que contienen son restos del cuerpo de Cristo, del cuerpo mortal de Cristo. Pero los milagros eucarísticos no proceden del cuerpo mortal de Cristo, sino que dice, bueno, no sabemos si son partes del cuerpo glorioso de Cristo. Y a lo mejor el cuerpo glorioso de Cristo tiene un ADN que no se puede analizar. Es un poco la teoría que saca. Por eso digo que tampoco, que no sé si esto lleva a algo, pero sí lleva a decir que tampoco hay que obsesionarse con intentar hacer un paralelismo a ver si identificamos que este es el cuerpo de Cristo porque es igual que, pues no va a ser igual que los restos que hay sobre la Semana Santa o Curso de Oviedo, porque aquellos restos proceden del cuerpo mortal de Cristo y estos restos son posteriores a la resurrección, con lo cual tienen otra constitución. Aquí el hombre dice que probablemente no contienen elementos patógenos y que no tienen repeticiones del ADN en fin, no lo sé. Quiero decir con esto que es una cuestión pues abierta y que lógicamente, pero que no la voy a tratar mucho porque en España no hay ninguno de estos casos que se haya analizado. Entonces, segundo es el de Daroca, creo, no, perdón, sí, Caravaca. Entonces Caravaca, en 1231 esto está en Murcia, ¿verdad? Caravaca de la Cruz, que todo el mundo, o muchas veces se resalta que lo propio de Caravaca, lo peculiar de Caravaca, es que es una cruz, porque fue que un rey moro, o reyezuelo, como queramos llamarlo moro, llamó a un sacerdote porque quiso que le predicara el Evangelio, tenía curiosidad y tal. Y dijo que, como le impresionó mucho el relato sobre la misa, le pidió que dijera la misa. Y cuando el cura se puso a decir misa, pues de repente se cayó en la cuenta que no tenía la cruz. Y no podía seguir la misa si no había cruz. Pero el moro le dijo, no te preocupes, que aquí están trayéndonos una cruz. Entonces, por lo visto, pues que la cruz de Caravaca la habrían bajado unos ángeles. Pero otra vez, bueno, ¿hace falta creer eso? No hace falta creerlo. Puede ser unos ángeles o no. El caso es que el moro dijo que había cruz, que no hacía falta ir a por una cruz. Pero lo más importante, porque la gente se queda con eso, como que la cruz de Caravaca es una cruz que trajeron unos ángeles y tal y cual, eso no sería un milagro eucarístico en sí mismo. El milagro eucarístico propiamente es que el moro, cuando el sacerdote consagró, dijo ver a un niño. En la hostia él vio a un niño. Pero claro, de eso no queda ningún resto. ¿Se entiende? Por eso son milagros eucarísticos que no han dejado huella, más que el relato. Estaba buscando Caravaca. Y, por ejemplo, puestos a teorizar, si vemos el mapa de España decimos, ¿dónde hay más milagros eucarísticos? Pues está claro que en la Corona de Aragón se lleva la palma, ¿no? Porque hay muchísimos milagros eucarísticos en la Corona de Aragón. Y digo, oye, ¿por qué tiene tanta importancia la Eucaristía en la Corona de Aragón más que en la Corona de Castilla? Pues no lo sé, tampoco voy a teorizar. Pero, como vosotros sabéis, en Valencia se conserva el cáliz que se supone que es el cáliz que usó Jesucristo en la cena. Y ese cáliz no se encontró en Valencia, sino en Huesca. O sea, también en la Corona de Aragón. Y recorrió un trayecto, fue pasando de lugar en lugar hasta llegar a Valencia, por lo tanto, bueno, a lo mejor tiene que ver, pero yo tampoco pretendo. Simplemente son cosas que... Entonces, el siguiente es Daroca, que ya lo he contado, bueno, lo he contado lo que pasa. Lo que pasó en Daroca es que fueron las gentes de Daroca. Daroca está aquí.
Entonces Daroca es la primera procesión del Corpus Christi en España. Aunque tiene esa particularidad que he dicho de que fue una comunión interrumpida, pero resulta que estos se fueron a combatir contra los moros aquí en el Quinto Pino, a 250 kilómetros. Hubo una batalla aquí en un castillo que está aquí abajo. Ahí, Castillo del Chío. Pues en este castillo hubo una batalla que fueron a auxiliar al rey de Aragón, y pasó eso que he dicho, que en medio de la misa, en una misa antes de entrar en combate, aparecieron los moros y les atacaron y tuvieron que interrumpir la misa. Cuando acabó la batalla, volvieron a buscar las formas y estaban pegadas al corporal. Entonces, no las comulgaron. El sacerdote ya había comulgado, con lo cual la misa se pudo terminar, pero los capitanes para los que habían consagrado las formas, habían consagrado solo 6 formas para que comulgaran los 6 capitanes de las tropas, ¿no? Pues ya no comulgaron, ellos se quedaron sin comulgar. Y por eso digo que en realidad, aunque lo he citado como un milagro relativo a la comunión, más bien es un milagro que ya nos está hablando de la presencia de Cristo, de la adoración a la hostia, a las formas consagradas después de la misa. Y claro, esto sucedió en 1231, que todavía no existía la fiesta de Corpus Christi, pero ya había existido unas apariciones o unas inspiraciones de Jesucristo a una monja en Lieja, en Bélgica, en 1208, a partir de 1208, en la cual pedía que se instaurara una fiesta para resaltar la presencia de Cristo y la adoración debida a Cristo al margen de la misa, ¿no? Entonces el Corpus Christi, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XIII, hasta 1260 más o menos, es cuando el Papa instaura la fiesta. Por lo tanto, los corporales de Daroca serían una especie de... Podrían entenderse este milagro como esa campaña en pro de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Que todavía no se había generalizado. De hecho, ¿por qué lo digo? Porque espontáneamente, sin proponérselo, los militares estos, después de la batalla, se ensalzaron en una discusión sobre quién se lleva a los corporales. Entonces dijeron, a ver, los de Tarazona me parece que decir, nosotros porque estamos más cerca, los de Teruel nosotros porque somos más, y los de Daroca nosotros porque el cura era de Daroca. Entonces echaron suertes y salió 3 veces Daroca, pero a pesar de todo los otros eran muy aragoneses y dijeron que no estaban convencidos de lo que fuera. Bueno, el caso es que dijeron, bueno, pues aquí, ni para ti ni para mí, cogieron una mula mora, una mula tomada a los moros, que no conocía la tierra cristiana, y pusieron el corporal en una caja así dorada o lo que fuera, una caja noble y tal, pusieron el corporal sobre la mula y dijeron, vamos a dejar la mula que camine, y donde la mula se pare, ahí dejamos los corporales, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, claro, por eso es la primera procesión del Corpus Christi en España, porque estuvieron 7 días, porque la mula anduvo 250 kilómetros o más, 70 leguas. Desde aquí la mula, sin parar, estuvo procesionando con las formas, con el corporal, las formas, hasta Daroca, ¿vale? La gente pasaba por los pueblos y la gente le hacía ademanes a la mula para que parara ahí, y no paraba, y seguía, ¿no? Y claro, la mula, claro, después de 7 días, os imagináis que al llegar a Daroca, pues expiró. Llegó a Daroca, hincó las rodillas y murió. Y ahí la dejaron. Y llevan los corporales no han salido de Daroca desde 1231. O sea, llevan ya, pues hecho, en la friolera van a cumplir de 800 años. Y todavía siguen ahí. O sea que, no sean, en teoría, incorruptos. Lo que pasa que, claro, realmente no sea... El problema es que, ¿cómo analizas? Porque si encuentras un trozo de carne, lo puedes llevar a un médico y que te analice las células y te diga, pues... Pero si lo que tienes es un trozo de pan, que parece pan y no se corrompe, ¿qué haces con él? ¿Con quién lo analiza? Habría que llevarlo a un técnico en conservación de alimentos. Es lo que parece. Por eso digo que realmente no existe una forma de qué haces con estas... ¿Qué tipo de pruebas técnicas le haces a estos milagros? Bueno, en definitiva, lo bueno que tiene el milagro de Daroca es que todos los está ahí en el retablo de la iglesia de Santa María, que es la única parroquia que queda en Daroca, y todos los jueves hay hora santa y se expone, se abre
la custodia, esta que tiene, bueno, es una custodia, tengo aquí la foto. Bueno, tengo hasta un vídeo, pero no lo voy a poner porque ya no es un breviario. Es una custodia que se abre y se ve corporal. Y incluso lo sacan una vez al año, el día del Corpus, lo sacan de procesión por el pueblo, pero nunca ha salido del pueblo, ¿vale? Entonces, ahí se puede ir y los jueves por la tarde, todos los jueves lo exponen, no puede estar ahí adorando este prodigio. Bueno, siguiente. San Juan de las Abadesas es un caso que pone 1251, pero en realidad es una ciudad de Cataluña, bueno, un monasterio de Gerona que está aquí en el Quinto Pino, muy cerca del Pino, ¿no? Y es un monasterio que se inauguró en 1251 y se les ocurrió poner una hostia consagrada en la cabeza de un Cristo, pero se les olvidó. Y en 1426, o sea, 200 años después, hubo unas obras o lo que fuera y alguien vio el Cristo y dijo, oye, tiene aquí una cosa de plata que habrá aquí. Abrieron y encontraron la forma incorrupta. Y sigue hasta hoy día ahí. O sea, lo que no sé es qué culto hay, si la exponen o no la exponen, pero en teoría sigue estando ahí incorrupta la forma ahí. Por eso digo también, pues muchas veces